Definir al cine experimental es un tanto complicado, se trata de una corriente cinematográfica tan amplia, confusa y vanguardista, que ha causado discusión entre los expertos sobre su definición. Lo que sí queda bastante claro, es que el cine experimental se caracteriza por romper con las reglas de las películas convencionales, utilizando nuevos recursos y elementos para expresar un sentimiento o contar una historia. Al ser un tipo de cine enfocado en la innovación o en cosas poco vistas, queda claro que va dirigido hacia un tipo de público reducido y prácticamente de nicho. Por esto mismo, los directores de cine experimental se atreven a jugar con los límites del cine, y plasman ideas, escenas o historias que pocos se atreven a arrojar en una película o cortometraje. Con esta premisa, se han creado filmes que han volado la cabeza de los espectadores con su contenido peculiar y poco ortodoxo. En este iceberg, veremos aquellas cintas experimentales enfocadas en perturbar y choquear al espectador con sus elementos poco usuales, como escenas incómodas y difíciles de ver o tramas tan extrañas e inentendibles, que te harán preguntar en múltiples ocasiones qué es lo que estás viendo. Además, también tengo que decir que aparecerán varias películas de las que ya hablé en algunos otros vídeos. Dicho esto y sin más demoras, ahora sí empecemos con el iceberg del cine experimental perturbador. Empezaremos con un verdadero clásico, y es que cuando se habla de cine experimental, uno de los nombres más destacados que sale a relucir, es David Lynch, director estadounidense que en su tiempo, fusionó varios elementos como el surrealismo, el avant-garde, y el cine clásico de Estados Unidos, así creando un tipo de cine que mezcla lo cotidiano con los sueños, escapando a veces a la comprensión exhaustiva del espectador. Estos rasgos los podemos ver en su primera película, Eraserhead del año 1977, conocida en Hispanoamérica como Cabeza Borradora. Este es un filme poco convencional y bastante abstracto, que presenta una historia entre lo real y lo onírico, mostrando escenas que van desde lo surrealista y lo fantástico hasta lo perturbador y lo grotesco. La película fue filmada completamente en blanco y negro, siendo una de las características que más resaltan, además del sórdido entorno lleno de decadencia y oscuridad que le da un toque retorcido a la cinta. Todas estas características convirtieron a Eraserhead en una de las obras experimentales más populares y que más ha trascendido en el tiempo, considerándose en nuestros tiempos como un filme de culto. Esta es otra película bastante popular en cuanto a cine experimental se refiere, y esto más que nada se ha dado porque sus escenas han perturbado a toda una generación. Estamos hablando de Begotten, del año 1991, cinta que trata en un gran resumen sobre el Génesis de la Biblia, mostrando escenas inquietantes de seres monstruosos con un filtro saturado en blanco y negro, además de carecer de diálogos o música, teniendo en su lugar algunos sonidos ambientales. Se ha hablado tanto de Begotten, que me gustaría mencionar algo que muchos no saben, y es que esta extraña película tiene una secuela del año 2006, llamada Den of Celestial Birds, siendo un cortometraje de 14 minutos, con escenas y un enfoque similar a su antecesora. Además se supone que habría una tercera parte para completar una trilogía, pero hasta la fecha de este video, el proyecto no ha visto la luz ni se sabe nada de él. No cabe dudas de que la película más extraña del director Alejandro Jodorowsky es La Montaña Sagrada del año 1973, además de considerarse como el filme más surrealista producido en México. La Montaña Sagrada nos pone como protagonista a un vagabundo, quien es prácticamente una analogía a Jesucristo. El hombre, a través de un alquimista que se convierte en su guía, conoce a un grupo de 7 seres o deidades, que representan a cada uno de los planetas del sistema solar. Juntos emprenden un viaje a la Montaña Sagrada con un único objetivo: alcanzar la inmortalidad.
La historia detrás de esta película es muy curiosa. Después de que Alejandro Jodorowsky lanzara El Topo a inicios de los 70s, se convirtió en todo un fenómeno, llegando incluso al ámbito internacional. Una de las celebridades que quedó fascinada con el filme fue John Lennon. Este convenció a su representante Allen Klein de financiar la siguiente obra de Jodorowsky, siendo La montaña sagrada, y así fue. El integrante de los Beatles, George Harrison, se consideró como protagonista para esta película. Sin embargo, posteriormente se negó al saber que en una escena se mostrarían sus genitales y ano en un primer plano. La película puede que no sea del todo perturbadora, no obstante, varias escenas provocan cierta incomodidad, y en general, se siente una aura extraña en todo el filme. Su fuerte carga de simbolismo y esoterismo fueron inspiración e influencia para distintos artistas, como el cantante Marilyn Manson, y el director de cine Darren Aronofsky. Kenneth Anger es una personalidad muy particular en el cine. Se trata de un director californiano con una filmografía consistente en su mayoría por cortometrajes sumamente experimentales, y al igual que el mencionado Alejandro Jodorowsky, la mayoría de sus obras están cargadas de una fuerte dosis de simbolismo, esoterismo y ocultismo. Las temáticas en sus cortometrajes abordan el homoerotismo, las artes oscuras e incluso el satanismo, siendo que Kenneth sentía una gran admiración por el mago gnóstico Aleister Crowley, pues incluso es seguidor de su religión, el telema, filosofía ocultista, que también ha abordado en su filmografía. Una de sus obras más importantes es Invocación de mi hermano demonio, del año 1969, cortometraje de 11 minutos con la participación de importantes personalidades, como el miembro de los Rolling Stones, Mick Jagger, el miembro de la familia Manson Bobby Beausoleil, y el fundador de la iglesia satánica Anton LaVey, además de presentarnos ciertas secuencias inquietantes, como un funeral satánico realizado a un gato. Otra obra notable es Lucifer Rising, del año 1972, otro extraño corto con temática satanista y ocultista, aunque el mismo Kenneth la define como una película religiosa. Por todo esto a Kenneth Anger se le ha llamado en ocasiones como el director del diablo. Dentro del extenso y peculiar cine japonés, existe una corriente llamada Extreme Japanese Cyberpunk, un subgénero cinematográfico surgido en la década de los 80s y que tiene unas características muy particulares. Los personajes en este tipo de películas sufren de metamorfosis monstruosas e incomprensibles en entornos industriales o futuristas. Otros elementos son las secuencias abstractas o visuales, que muchas veces no tienen relación con la historia, los temas recurrentes como la mutación, la represión, la deshumanización, la tecnología o la desviación sexual, y las tramas generalmente son difíciles de entender. Por estos elementos, el cyberpunk japonés muchas veces cae dentro del cine experimental. Las películas más notables de este subgénero son Tetsuo, el hombre de hierro del año 1989, su secuela, Tetsuo 2, Body Hammer, de 1992, y la infame Pinocchio 964, película del año 1991, que explora el tema de los androides sexuales. Siguiendo con cine japonés, esta es una película de la que ya hablé en otro video, A Page of Madness, cinta muda y vanguardista del año 1926, que estuvo perdida por cerca de 45 años, hasta que fue redescubierta en la década de los 70s en un almacén abandonado. Esta se considera como una de las películas más aterradoras del cine mudo, pues los personajes portan máscaras que los dotan de una aura macabra y siniestra. Fuera de aquella imagen terrorífica que rodea a la cinta, esta se considera como la primera película surrealista y experimental producida en Japón, una obra que casi se convierte en material perdido y que actualmente puedes encontrar aquí mismo en YouTube.
Esta es otra película que ya había aparecido en el canal, y la única animada de este iceberg, Where Did It Go Today, es una antología de 3 historias extrañas, transgresoras y violentas, que tienen como conexión a un demonio bajo la forma de un perro negro y de ojos rojos llamado Lavi. En el primer capítulo llamado Leche Contaminada, el demonio Lavi convence a un chico llamado Tommy de acabar con la vida de su hermano no nacido, pues afirma que es el anticristo y que la leche materna de su madre se contaminará después de dar a luz a su segundo hijo. El capítulo 2, conocido como Memorias Líquidas, transcurre en una iglesia teniendo como protagonista a un asesino en serie. Una de sus víctimas es una prostituta de la cual, no solo acaba con su vida sino que se inyecta sus recuerdos provocándole visiones demoníacas. El último capítulo es, la máscara que usan los monstruos, haciendo referencia al protagonista Ralph, quien cubre su rostro para ocultar a su hermano gemelo siamés que lleva en la cara. A pesar de la vida miserable que lleva, él está enamorado de una chica llamada Sofía, quien sufre abusos por parte de su padre. Esto es tan solo el inicio de una historia sumamente turbia y oscura. Si las tramas de esta cinta animada no fueran lo suficientemente raras y retorcidas, la animación cutre le da un toque verdaderamente perturbador a este extraño filme. Estas dos películas las he puesto juntas no solo por pertenecer al mismo director, Harmony Korine, sino por su estilo tan similar, y antes de ir de lleno con ellas, me gustaría decir que llamar a estas obras como películas es algo controversial, ya verán por qué. La primera cinta es Gummo, del año 1997, centrada en la vida de algunos habitantes de un pueblo de bajos recursos de Estados Unidos. Aquí es donde nos preguntamos si realmente esto es una película, por el hecho de que no hay argumento alguno. La cinta en su totalidad está conformada por escenas aleatorias de distintas circunstancias bizarras. Algunas de las escenas destacadas van desde un hombre ebrio hablando con un enano, rituales satánicos, grabaciones caseras al azar, y una escena realmente incómoda donde uno de los chicos protagonistas se encuentra comiendo y bañándose al mismo tiempo en una tina de agua sucia. El soundtrack de Gummo también es peculiar, pues abarca desde música pop bastante conocida, como canciones de Madonna, pasando por algo de música infantil, hasta incluso la presencia de metal extremo con bandas como Burzum, Bathory, Bethlehem, Mortician, y Brujería. La segunda película es Trash Humpers, del año 2009, película con el mismo concepto experimental que Gummo, siendo grabada totalmente con una cámara VHS. En esta ocasión, tenemos como protagonistas a una pandilla participando en actos de vandalismo, destrucción de propiedades, entre otras acciones infames. Los personajes cada vez se involucran en actividades más desagradables y bizarras, que aparecen sin mucha coherencia, además de que en el filme apenas si hay unos cuantos diálogos. Ambas obras han generado discusión sobre si son películas o no, pues al tratarse de únicamente escenas y actos aleatorios, muchos las consideran como un simple experimento audiovisual y extraño. Pink Flamingos es todo un clásico en el mundo del cine extraño, tanto así que forma parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Estrenada en 1972 por el director John Waters, esta cinta pasó a la historia como una de las obras más inmundas, repugnantes, perversas e infames de la década de los 70, y no es para menos, aunque ya hayan pasado más de 50 años de su estreno. Pink Flamingos a día de hoy sigue resultando igual de escandalizadora que en su tiempo. El filme tiene como protagonista a la ya fallecida estrella underground y drag queen, Divine, quien vive en una caravana junto a su grotesca familia. Ellos son nombrados como las personas más inmundas del mundo por un periódico local. Con esta premisa, seremos testigos de todo tipo de perversiones como voyeurismo, escatología, canibalismo, bestialismo y sin dudas lo más repulsivo de Pink Flamingos, una escena de coprofagia en donde Divine recoge un excremento de perro para ingerirlo, siendo una secuencia totalmente real y rodada sin ningún corte.
La saga japonesa de Guinea Pig es una bastante reconocida en el ámbito del cine gore, sobre todo por sus primeras dos entregas, El experimento del diablo y La flor de carne y sangre. Sin embargo, la Guinea Pig número 4, Mermaid in a Manhole, o por su traducción, La sirena en la alcantarilla, del año 1988, no solo es la película de la saga más experimental y extraña, sino también la más grotesca por los toques de horror corporal que tiene. Este filme dirigido por el mangaka Hideshi Hino, está basado en un anime del mismo nombre y la historia es sobre un pintor deprimido por el reciente fallecimiento de su esposa. Ante tal situación se encuentra vagando por un río convertido en alcantarilla. Es allí donde halla a una hermosa sirena que se encuentra muy enferma por la contaminación. Debido a su delicado estado, decide trasladarla a su departamento, en donde le acondiciona una bañera, la alimenta y trata de curarla. Por su parte, la sirena le pide que use las secreciones que emanan de sus heridas, para hacer una pintura antes de su muerte. Esta es una obra totalmente bizarra y repugnante, además de contar con un fuerte mensaje por detrás de todas esas supuraciones y elementos grotescos. Sin dudas la película más experimental de toda la saga Guinea Pig. Polkart, del año 2015, es una cinta que lleva el tema de lo experimental y lo perturbador a otro nivel. Se trata de una antología de 4 historias filmada totalmente en blanco y negro, con actores que en todo momento aparecen enmascarados, además de que no hay diálogos ni música, aunque no es del todo una película muda, ya que cuenta con un diseño sonoro muy extraño que consiste en risas enlatadas que suenan dependiendo la ocasión. Las historias que nos presenta esta película son verdaderamente turbias, todas están envueltas en sexo y violencia, y por lo que tengo entendido, algunos de los temas que se representan son las perversiones, la vergüenza, la rabia y los secretos que todos mantenemos ocultos. Polkart es una obra desquiciadamente transgresora, experimental y por supuesto que perturbadora también. Esta primera parte del iceberg terminará con una película de la que hablé hace mucho tiempo, y de la que es momento de volver a hablar. La cinta en cuestión es la infame Base de Nooses, del año 1974, y también conocida como Wedding Through, o The Pig Fucking Movie. Esta obra, además de tener una estructura incoherente, escenas extrañas y un ambiente inquietante, maneja una historia realmente chocante, sobre la relación amorosa entre un hombre y un cerdo, incluso procreando hijos. Vamos por partes. Este hombre que es nuestro protagonista, se trata de un campesino que vive en una granja rural de Bélgica, y al parecer, padece de sus facultades mentales. Esto se puede intuir por su comportamiento tan extraño. El tipo coloca cabezas de muñecas a cadáveres de palomas, recoge materiales extraños en frascos y por supuesto, empieza a sentir atracción por una puerca enorme que vive en la granja. Después de empezar a convivir con ella de distintas formas, como rodar juntos en el lodo, llevan su relación al siguiente nivel, y juntos procrean a unos seres híbridos entre cerdos y humanos. El granjero intenta cuidarlos pero ellos prefieren irse con su madre. El hombre celoso de esta situación, decide ahorcar a sus hijos. La puerca al descubrir esto, decide acabar con su vida lanzándose a un hoyo de fango, donde se termina ahogando. El granjero, desconsolado por todo lo ocurrido, cae en la locura destruyendo todo a su alrededor, para posteriormente ingerir una bebida hecha con su orina y excremento, para finalmente acabar con su vida colgándose. Está claro que la premisa de esta película es absolutamente oscura, extraña y controversial, razones suficientes para que fuera criticada y censurada en varios países, pues además del contenido obsceno de esta, contenía matanzas reales de animales, como la de las palomas decapitadas. Por esto, Base de Nooses es una de las obras experimentales más perturbadoras jamás hechas.
Empezaremos fuerte con una obra proveniente ni más ni menos que de Japón. Cuando se trata de cine extremo y raro, el país del sol naciente no se anda con rodeos, y un buen ejemplo es este cortometraje de poco más de 20 minutos llamado A Garden Without Birds, del año 1992. Como ya parece ser cliché en el cine experimental, este corto se encuentra filmado en su mayoría en blanco y negro, dejando algunas escenas y secuencias en específico a color, pero a todo esto, ¿de qué trata A Garden Without Birds? El argumento es sencillo, un grupo de 6 amigos rentan una habitación de un hotel de lujo para llevar a cabo una fiesta llena de descontrol y depravación. En esta reunión de amigos habrá dos factores clave, el sadomasoquismo y la presencia de sustancias ilícitas. Una vez que ambas entren en acción, lo que parecía ser una noche llena de perversión y placer, se convertirá en un viaje psicodélico, aterrador y bastante sangriento para los involucrados, y aunque el gore y la violencia presentada resultan ser un poco primitivos, dada la época y el bajo presupuesto, créeme que estas escenas no te dejarán para nada indiferente. A Garden Without Birds es toda una experiencia perturbadora que te explotará la mente. Si hay un país que puede hacerle competencia a Japón en cuanto a cine extraño y desagradable, ese es Rusia, siendo un caso en particular la película Engineering Red, o por su traducción, Ingeniería Roja, una obra surrealista inspirada en la novela de 1924, La Montaña Mágica, así como en la idea de crear personas artificiales que se tenía en la Unión Soviética. Lo más extraño de esta cinta es su composición, pues está dividida en dos partes, una de ellas intenta contar una historia de forma metafórica mediante secuencias psicodélicas, como imágenes caleidoscópicas, una habitación roja, una mujer leyendo fragmentos de La Montaña Mágica, entre otras escenas. Sin embargo, la segunda parte de la película es la que podríamos considerar desagradable, prácticamente es un documental médico que muestra prácticas de este tipo totalmente reales, como un trasplante de corazón de cerdo, una transfusión de sangre de un cadáver a una persona viva, el reportaje de unos gemelos siameses, etc. La obra se mostró en el Festival de Cine de Moscú, y tal como dicen ahora de ciertas películas, Engineering Red en su tiempo llegó a causar vómitos a algunos espectadores. Su director, Andrei Yi, dijo que con esto logró su objetivo, pues aunque la película era una total locura por su concepto, quería que ésta se convirtiera en una obra difícil de ver para cualquier espectador. Que el nombre aparentemente inocente de esta película no te engañe, Flowers del año 2015 es una obra abstracta y sin diálogo alguno, que se centra completamente en la violencia extrema con una ambientación sucia, oscura y totalmente críptica. La historia de Flowers es interesante, se centra en un grupo de 6 mujeres ya muertas que despiertan en el sótano de la casa de su asesino, solo para descubrir que están atrapadas en su propio limbo y purgatorio. El hogar de su verdugo contiene muchas habitaciones que revelan pistas sobre sus vidas pasadas, y cómo han llegado a terminar donde están, así que cada chica decidirá si decide escapar de aquel infierno, o si permanece ahí aceptando su destino. Como se dijo anteriormente, una de las características principales de Flowers es la presencia de violencia extrema, y es que la película es brutal, la sangre, las tripas y el gore es algo que abunda tanto, que al sumarse con la estética sucia y decadente, da como resultado una obra repugnante y demasiado chocante. Por esto es que Flowers se gana su puesto en este iceberg. Flesh of the Void, del año 2017, es considerada por algunos como una Begotten moderna, pues comparten una estética similar, aunque en el caso de la primera, esta no va sobre alguna historia bíblica ni mucho menos. Flesh of the Void es una obra de horror experimental que expone cómo se sentiría la muerte si fuera realmente la cosa más horrible que se podría vivir, explorando de paso algunos de los miedos más intensos y profundos del ser humano. A pesar de esta premisa y al igual que Begotten, esta película más allá de querer contar una historia, se trata de una experiencia visual y perturbadora, incluyendo algunas escenas verdaderamente depravadas y grotescas.
Hace poco tiempo, hice un reportaje sobre el pinkwaiga, un género muy controversial en Japón por los temas tabús que tocaba, y entre algunas de las películas que mencioné, se encontraba Horsewoman Dog, del año 1990, de esta no hablé mucho por una simple razón, y es que no encontré rastro de ella ni mucha información en internet, más que la sinopsis, el artículo de Wikipedia de la película y algunas imágenes. Su argumento es el siguiente: 3 marginados sociales que viven cerca de la playa interactúan entre sí de formas cada vez más inquietantes. El trío de personajes son una mujer que ha acabado con la vida de su hermana, un hombre que disfruta de la necrofilia y una mujer amnésica. La primera mujer se dedica a actividades sádicas, como capturar a mujeres jóvenes en la playa para obligarlas a participar en actividades aberrantes, como tener relaciones con un caballo y un perro, de ahí el nombre de la película. Dentro de la escena del cine underground y extremo, existe un nombre que genera tanto admiración como rechazo. Estamos hablando de Lucifer Valentine, director de cine que hasta la fecha, se mantiene en anonimato y que es mejor conocido por su llamada trilogía del vómito, una serie de películas surrealistas y psicológicas que tienen como enfoque el vomit gore, un término que el mismo Valentine acuñó a sus obras. Las películas que conforman a esta trilogía son Slaughtered Vomitals, del año 2006, Regurgitated Sacrifice, del año 2008, y Slow Torture Put Chamber, del 2010. Estas 3 cintas abordan la vida de una chica llamada Angela, quien es una stripper bulímica convertida en prostituta. Todo esto se cuenta con una estructura argumental muy suelta, siendo en su mayoría escenas o secuencias aleatorias de alucinaciones y visiones terroríficas. Para la segunda película, ella ahora se encuentra en el infierno, en donde es violentada, torturada y abusada por 2 sucubos. Además de estas películas, Lucifer Valentine ha hecho otras cintas relacionadas a la trilogía del vómito, como Black Mass of the Nazi Sex Wizard, del año 2015 y de la cual, no tengo muy en claro si es una cuarta parte, o si es una historia diferente que solo guarda relación con el resto. Otra obra bastante reconocida de Valentine es Black Metal Veins, un documental que de hecho, no tiene nada que ver con este tipo de música, pues en realidad muestra cómo viven varios jóvenes adictos a la heroína. Su última película es The Angela Chapters, del año 2020, un filme en donde se vuelve con el vomit gore que tanto caracteriza a Lucifer Valentine. Allá por el año 1999 en Canadá, el director Karim Hussein, estrenó un proyecto personal en el que había estado trabajando, sin saber que su obra se convertiría en objeto de culto dentro de la escena del cine extremo. Aquel material era una película llamada Subconscious Cruelty, una especie de antología experimental que pretendía ser un estudio psicológico sobre los límites de la mente humana y su fascinación por la muerte y los instintos más oscuros. Está claro que este supuesto trasfondo queda muy en segundo plano con lo que nos presenta la película. Aquí podemos encontrar todo tipo de aberraciones, sexualidad enferma, parafilias, escatología, blasfemia, fetos abortados, entornos decadentes y demasiadas escenas sanguinolentas. Con esto he dicho suficiente. Subconscious Cruelty se gana su puesto en este iceberg. En un video reciente, mencioné brevemente al Cinemondo, y es que no estoy del todo seguro si este género podría considerarse experimental, pero lo he incluido aquí para hablar más a profundidad de él. Las películas Mondo son pseudo-documentales que muestran temas de abuso desconocidos desde un enfoque sensacionalista y morboso, el canibalismo, el sexo, las culturas exóticas y la violencia extrema, ya sea a humanos o animales, son algunos elementos claves en el Mondo. La película que dio inicio al género fue Mondokane, del año 1962 y conocida en Hispanoamérica como Este Perro Mundo. Esta consistía en una serie de escenas de diferentes prácticas culturales alrededor del mundo, cada una más extraña que la anterior. Sin dudas una de las cintas Mondo que más trascendió, fue Faces of Death,
del año 1978, una controversial obra que jugaba entre la ficción y la realidad, mostrando tanto muertes reales como otras escenificadas. Esto provocó que Faces of Death fuera censurada en alrededor de 40 países. El impacto de esta película fue tan grande, que dio pie a otro género similar, los llamados documentales, que a menudo son confundidos con las cintas mondo dada la relación que guardan. Ambos aparecen en este punto por un simple motivo, y eso es el componente de realidad que tienen. Buscando entre este tipo de cine, puedes encontrar películas verdaderamente traumantes y explícitas que van a volarte la mente. Antes de llegar al último nivel del iceberg, quiero incluir una mención honorífica de una película que pensaba poner en este nivel o el anterior, pero que al final dejé fuera por una simple razón, y es que encontré información muy limitada y casi nula de esta. Se trata de Channel 309, por lo que tengo entendido, es una cinta alemana que mezcla la pornografía sadomasoquista con una estética satanista. En internet tan solo hay algunas imágenes sobre la película y vaya que son inquietantes y bastante aterradoras. Pero más allá de eso, parece no haber más información o material al respecto. Llegamos al nivel final del iceberg, y daremos inicio a esta sección con The Bonnie Game, una obra que se define como una película vanguardista de horror. Su argumento es simple: nuestra protagonista es una prostituta adicta conocida como Bonnie. Ante su estado tan decadente, ella es presa fácil de un camionero quien la secuestra y la somete a torturas horribles, infligiendo violencia tanto física como sexual de forma inmisericordia y brutal. La razón de que este filme se encuentre hasta este punto es simple, y es que todas las torturas y violencia mostrada es completamente real y legítima. Así como lo escuchan, la actriz aceptó recibir daño y castigos verdaderos en la película como un proceso catártico, pues necesitaba liberarse de algunos traumas y demonios personales que la perseguían en su vida. The Bonnie Game está filmada completamente en blanco y negro, dotando de un toque decadente y deprimente a la obra, que de por sí es sumamente oscura y turbia, sobre todo conociendo el hecho de que lo que vemos en pantalla es real. Por esto me parece que se trata de una cinta no solo perturbadora, sino bastante única. La película Melancholy de Angel es una obra a la que muchos le han otorgado el título de la película más fuerte o más extrema jamás hecha, afirmación con la que puedes estar de acuerdo o no. No obstante, la persona detrás de esta cinta, Marian Dora, sin dudas puede ser nombrado como el director de cine extremo más notable en esta escena. Este alemán se ha caracterizado no solo por presentar escenas grotescas o fuertes en sus películas, sino por sus tramas y argumentos metafóricos, crípticos y totalmente experimentales que muy pocos entienden. Su carrera como cineasta empezó con la película del 2003, The Bridge Documentar, en donde ya se podía ver el estilo enfermizo y chocante de Marian Dora, pues aquí vemos una gran cantidad de fetiches perturbadores en pantalla, escatología, lluvia dorada, necrofilia, violación, muerte y otros actos indescriptibles. En el año 2006, el nombre de Marian Dora empieza a hacer eco con la película Cannibal, un filme que reconstruía el caso de un hombre que mató y se comió a un tipo que conoció en internet de forma consensuada. Esta segunda película en la carrera de Marian Dora tuvo un éxito rotundo en el ambiente underground, permitiéndole rodar su siguiente obra siendo la más conocida de su filmografía, la ya mencionada Melancholy de Angel, en donde empezó a introducir simbologías, surrealismo y planos extensos. Desde entonces, Dora ha seguido lanzando películas una más desagradable que la anterior, como es el caso de Carcinoma, otra obra muy reconocida del director y considerada como una de las más repugnantes, nauseabundas y difíciles de ver, y es que así es toda la filmografía de este hombre: obras brutales, aberrantes, enfermizas, demenciales y perturbadoras, pero a la vez crípticas, surrealistas y bastante misteriosas.
hemos llegado a la parte más turbia del iceberg. Aquí ya estamos con películas que ni siquiera me he atrevido a ver del todo, y es que esto lo acabaremos con cintas japonesas, país de donde vienen las perversiones más desagradables que te puedas imaginar. En fin, la primera película es Skirmfest, del año 1989, cinta sin diálogos, sin argumento y sin nada que contar. Lo único que vemos aquí es a una mujer practicando actos asquerosos, como tragar gusanos mezclados con leche o espagueti, consumir su propia orina, y mezclar su excremento en una licuadora con motivos que ya deben imaginar. Investigando un poco sobre esta película, si es que se le puede llamar de esa forma, al parecer nunca se comercializó de forma oficial, y tampoco hay registros de ella en bases de datos de películas, por lo que su difusión debió darse en circuitos casi clandestinos o para un público muy selecto, y realmente me pregunto, ¿cuál era el objetivo de crear esta aberración? Es una duda con la que me quedaré. Finalmente hemos llegado hasta lo más bajo del video, y esta es una serie de películas de las que quería hablar y a la vez no, pero finalmente las he incluido en este iceberg, y si bien podríamos decir que no se denominan como cine experimental a sí mismas, yo las considero como tal por el concepto que manejan. Las películas en cuestión son la saga Guzo Milk, una serie de 4 películas japonesas verdaderamente traumantes y vomitivas. A continuación voy a leer la sinopsis oficial de estas abominaciones para que sepan de qué tratan. Las películas más inmorales de la historia del cine, indescriptibles en la degeneración, insuperables en la depravación, una extraordinaria antología de orgías coprófagas, donde los participantes se entregan a la sexualidad escatológica, cubriéndose o devorando sus heces. Despreciables, inhumanas e inimaginables, estas obras extremas derriban sin concesiones las barreras de toda moralidad para alcanzar los peores actos de los que los seres humanos puedan ser culpables. Con la hipnosis descrita, está claro que la serie Guzo Milk debe ser lo más repugnante y traumante creado en el mundo del cine, si es que podemos llamar cine a estas aberraciones. Esto no se compara ni de cerca a otras obras mencionadas en este mismo iceberg, como Gays de Noses, Pink Flamingos, o el cine de Lucifer Valentine, para nada, pues Guzo Milk no solo va de gente embarrándose excremento o vomitando, algunos otros actos infames, son la presencia de agujas inyectando lugares que no deben, peces vivos siendo introducidos por donde no llega el sol, escenas de degradación total y masoquismo extremo, entre mucho más, y yo creo que con esto he dicho suficiente. Ya no tengo más palabras para seguir describiendo a esta franquicia japonesa creada en los rincones más depravados, inmorales y decadentes de la humanidad. Guzo Milk es una saga que jamás deberías ver si es que quieres conservar tu salud mental.